La vivienda es inaccesible para amplios sectores de la población. La emancipación de los jóvenes se retrasa a niveles del 2006, justo en vísperas del gran estallido del boom inmobiliario. A diferencia de entonces, que se construían más de 500.000 de casas por año, ahora lo que ocurre es todo lo contrario, faltan pisos. Hay un problema de oferta, solo se levantan unas 90.000 viviendas al año. La gran novedad es que el Gobierno reconoce que la crisis de la vivienda llega sobre todo por el lado de la oferta y ahora se inicia una carrera de propuestas entre el principal partido de la oposición, el PP, y el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. En algunas cosas coinciden, como la necesidad de movilizar suelo, pero como saben los promotores, no es fácil pasar del papel a la realidad. No es fácil ver un proyecto en plano a tener las llaves del piso. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Pedro Sánchez ha presentado sus tablas de la ley de la vivienda con 12 medidas, como desarrollar los avales aprobados en agosto, la movilización de suelo, traslado de 2 millones de metros públicos y de 3.300 casas a la nueva empresa estatal de vivienda, también del 40.000 inmuebles de la Sareb, la exención del IRPF para propietarios que rebajen voluntariamente el alquiler y que acepten el índice de referencia. A la vez, la vivienda turística se va a considerar un negocio, así que el IVA estará en el 21%, y aumenta la carga fiscal un 100% a los compradores extracomunitarios que no sean residentes en nuestro país, lo que ha generado innumerables críticas en el Reino Unido y muchas portadas de periódicos. Los británicos se sienten especialmente castigados y el Colegio de Economistas español advierte de un riesgo de desvío de la inversión extranjera. El Partido Popular se adelantó 24 horas en presentar su decálogo de medidas para luchar contra la crisis de la vivienda, para conseguir viviendas asequibles. Alberto Núñez Feijóo defendía la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para los jóvenes y pedía a Sánchez que haga lo mismo con el IVA. Propone más exenciones fiscales a inquilinos y arrendadores, liberalizar suelo, seguros de impago y leyes antiocupación. El caso es que casi 7 años después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y casi 3 años de la llegada de Feijóo al puesto de líder de la oposición, por fin, ahora, la vivienda es el centro de la política. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda, vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda. Vamos a desplegar los 6.000 millones de euros en créditos y avales ICO que se pusieron en marcha. Va a servir, como he dicho antes, para levantar 25.000 viviendas nuevas. Vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda. 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda, que se van a utilizar para construir miles y miles y miles de viviendas protegidas. Soluciones para multiplicar la oferta. Si no hay más casas, no bajarán los precios. Soluciones para que los propietarios dejen de tener reparos y dudas en alquilar sus viviendas. Vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Promotores y Constructoras de España. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mirada económica de Onda Cero.es. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros, Ignacio. Si usted tuviera una varita mágica, ¿dónde tocaría con esa varita mágica para resolver el problema de la crisis de la vivienda? ¿O se necesitarían muchas varitas mágicas? Se necesitan muchas varitas mágicas, pero es verdad que hay algunas más urgentes que otras. Y dos son las principales. Una es la reforma de la ley del suelo.
porque uno de las principales, este desequilibrio entre la oferta y la demanda viene fundamentalmente porque debido a un complejo ordenamiento urbanístico tardamos muchísimos años, de media, según nuestros datos, entre 10 y 15 años en generar suelo apto para construir. Estos plazos, dado el drama en el que nos encontramos, necesitamos que se acorten de forma drástica. Luego hay una reforma en estos momentos en el Congreso que puede ayudar a ello. Es verdad que se necesita mucho más, pero por lo menos avanzar en ese sentido. Y segunda varita es dotar de seguridad a toda nuestra regulación para conseguir medidas que sean que reduzcan la fiscalidad de la vivienda, medidas que permitan desarrollar esa vivienda asequible, que permitan movilizar suelo público para que tanto promotores públicos como privados podamos desarrollar vivienda y sobre todo que dote de seguridad jurídica a los propietarios, que a diferencia de otros países europeos, pues el mercado de alquiler en España está en manos de propietarios particulares para que a la hora de alquilar pues tengan mucha más seguridad que en estos momentos. Bueno, en cuanto a la ley del suelo, el propio gobierno la tuvo que retirar en el último momento porque estaba siendo contestada por la izquierda, incluso, por sus aliados de investidura e incluso por parte del gobierno, y tampoco el Partido Popular al final iba a votar, con lo cual ahí, digamos, que la política ha entrado directamente por el rellano y el pasillo de las casas y no hay manera de sacarla. Pero este es el problema, si analizamos tanto las medidas que presentó el presidente del Gobierno el lunes pasado como la declaración de Asturias, que bajo nuestro punto de vista recoge muchísimas de las medidas que están desarrollando muchas comunidades autónomas y que van alineadas con lo que necesita el mercado, pero hay hay muchos puntos en común. Uno de ellos es la ley del suelo, que nace de iniciativa del PP cuando estaba en el Gobierno y que luego el Partido Socialista o el actual gobierno, ha mejorado, pero es un tema político, se está utilizando la vivienda como guerra, como batalla política cuando hay una necesidad imperiosa de vivienda, y si no se acometen medidas ya no vamos a conseguir, no solo no vamos a conseguir solucionar el problema, sino que lo vamos a agravar aún más. También ambas formaciones coinciden, o ambas partes coinciden en esa necesidad de movilizar suelo público, coinciden en la necesidad de dotar de garantías a los propietarios, que esto es una novedad de lo que escuchamos el lunes al presidente del Gobierno, que ofreció garantías públicas a los propietarios, cuando tradicionalmente en los últimos años lo que hemos visto son medidas en favor de los inquilinos. Es decir, hay una serie de medidas en las que, evidentemente son medidas diferentes, pero hay posiciones cercanas, ¿no? Empecemos a trabajar ahí. Se trata de vivienda asequible, se trata de movilizar suelo, esa reforma del suelo, se trata de reducir la fiscalidad o de dotar de garantías a los propietarios. Entonces, por ahí se puede empezar a trabajar, pero si no dejamos de que solo se haga política de vivienda, se haga política en vez de hacer política de vivienda, pues entonces no vamos a conseguir solucionar el problema. Algunas cuestiones muy, muy, muy concretas. Por ejemplo, ¿se puede solucionar el problema de la crisis? Hay gente asociaciones que hablan de 222.000 pisos necesarios. El Banco de España hablaba de 500.000, que es el desequilibrio entre oferta y demanda. ¿Pero esto se puede solucionar con una empresa pública o se necesita la colaboración público-privada? ¿Y hasta qué punto también la complicidad no solamente del Gobierno central, sino de las comunidades autónomas y ayuntamientos? Quien sabe construir esas viviendas y quien lo ha hecho tradicionalmente es el sector privado. Lo que necesitamos es que la administración pública sienta a los mimbres para que se movilice lo más rápido posible, de forma más efectiva, ese suelo público que tiene en sus manos. Es decir, el sector tiene el conocimiento, la expertise, la administración pública tiene la materia prima y la posibilidad de hacer una regulación mucho más eficaz para que esa materia prima sea apta para poder construir, ¿no? En esto es en lo que, bajo nuestro punto de vista, se tiene que centrar el Gobierno. Al crear una gran empresa pública, todos sabemos que todo lo que es público es mucho menos eficiente y tiene una gestión mucho más lenta que
lo que es una empresa privada, ¿no? Entonces nosotros creemos que sería mejor centrarse en movilizar ese suelo para que ya sea promotores públicos o promotores privados pudieran desarrollar esa vivienda. Esa es la fórmula que ha funcionado, y es lo que se hizo en el pasado, porque no hay que olvidar que el sector promotor constructor en el pasado logró poner miles y miles de viviendas. O sea, ahora se hacen una media de 12.000 viviendas al año en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pero durante muchísimos años aquí se han construido miles de viviendas protegidas y hay capacidad y estructura suficiente para desarrollarla. Es verdad que falta mano de obra y es aquí donde también hay que trabajar en formación, en potenciar la industrialización, porque lo que necesitamos es que se construya esa vivienda, a un gran volumen de vivienda, pero además que se construya de forma más rápida y también de forma más sostenible, ¿no? Pues lo que necesitamos es crear la estructura, las bases, sentar las bases, los pilares de ese mercado para conseguir ese parque de vivienda asequible que necesitamos en nuestro país. Pues Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Muchas gracias a vosotros, un saludo. La mirada económica. La tensión política va increciendo. Según el gobierno de Pedro Sánchez, pierde margen de actuación ante la rebelión de sus aliados, ya sea Puigdemont o las formaciones de izquierda. En esta tesitura aumentan las fricciones internas en el Ejecutivo de coalición. Sumar necesita, como el agua, un lugar bajo el sol ante el empujón de Podemos y la reducción de expectativas electorales. Esto explica, en parte, el choque entre la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de jornada laboral. Al final, hay un acuerdo, un principio de acuerdo. La reducción de las horas de trabajo se llevará a final de mes como proyecto a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Pero no está clara la fecha de entrada en el Consejo de Ministros. Carlos Cuerpo, el titular de Economía, aboga por introducir gradualmente esta reforma en el mercado laboral. El siguiente paso importante que tenemos dentro de la tramitación de este expediente es el día 27, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, donde sabe que nos reunimos todos los ministros con competencias en materia económica, donde se discutirá el texto que ha presentado la ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda, y lo que esperamos es efectivamente que pueda haber un acuerdo para Pero al Gobierno se le ha abierto otro frente, otra brecha aún más peligrosa para su continuidad. Puigdemont suspende las relaciones con el PSOE. No rompe, pero será difícil, más bien imposible, sacar adelante unos presupuestos generales del Estado en estas condiciones parlamentarias. Con el Consejo de Ministros dividido, sin apoyos estables en las cámaras y sin cuentas públicas, el futuro del Ejecutivo se complica sobremanera si quiere hacer política de verdad. Y sin presupuestos, el dinero europeo y el apoyo de Bruselas se va a tambalear. La metamorfosis económica. Abrimos una ventana al futuro. La economía está en plena transformación tecnológica, toda una metamorfosis. Y con la ayuda de Patricia Gijón nos acercamos a algunas de las noticias más reseñables. Jeff Bezos pone en órbita su cohete para competir con los de Elon Musk. El cohete New Glenn de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, completa con éxito su lanzamiento después de 4 ocasiones. Paso atrás, sin embargo, de SpaceX, el megacohete de Elon Musk, la nave más potente de la historia que ha explotado en el Caribe provocando el desvío de aviones. Fracasa, por tanto, la esperanza de pasar a una nueva fase para llevar a la Luna a los primeros astronautas desde 1972. Nokia anuncia el lanzamiento de su red móvil de 4G, precisamente en la Luna. El fabricante finlandés completa la instalación del sistema de telefonía 4G que viajará a la superficie lunar en la próxima misión en el módulo de aterrizaje Atenea, perteneciente a la misión IM-2. El despliegue está programado para producirse a finales de febrero desde el Centro Espacial Kennedy. La ruta, que llegará hasta el polo sur lunar, superará los 300.000 kilómetros. La británica Virgin estudia la utilización de trenes Talgo para su servicio en el túnel del Canal de la Mancha.
El grupo británico analiza modelos de talgo también del fabricante francés Alstom, el alemán Siemens y la japonesa Hitachi. El objetivo, adquirir una docena de trenes con los que comenzar a operar en el Eurotúnel. El contrato ascendería a unos 600 millones de euros, aunque la inversión podría implicar unos 1.200 millones de euros. La decisión se conocerá en los primeros meses de este año. Por cierto, a Talgo le salen nuevos novios más allá de la vasca Sidenor. Se trata ahora del Fondo Público de Polonia, ahora también interesado en adquirir el constructor ferroviario español. Más noticias del mundo de la transformación tecnológica y de la economía en OndaCero.es. La mirada económica. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, no solo Estados Unidos sufrirá una transformación, también el resto del planeta. Primero con su política comercial y también con su política aislacionista, después con su manera de gobernar y de negociar, por ejemplo, el tema de la inmigración con México. Trump no llega solo, esta vez accede a la presidencia con una guardia de corps tecnológica liderada por Elon Musk, el hombre más rico del planeta. Es lo que Varoufakis llama el nuevo feudalismo tecnológico. El presidente Joe Biden, en su despedida del cargo, recordaba a Eisenhower y su advertencia sobre la creciente influencia del conglomerado industrial militar, entonces, en los años 50, finales de los 50. Biden habla ahora de la peligrosa influencia de la oligarquía tecnológica. Veremos. A todo esto, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, se sube a la montaña mágica de Suiza y desde las alturas los economistas jefes predicen un empeoramiento de la economía mundial con Europa como la región más débil. El presidente Pedro Sánchez participará en esta cumbre de Davos y sacará pecho del crecimiento del PIB, un crecimiento, el español, por encima del 3% según la IREF. España es una de las grandes valedoras de la Unión Europea y por tanto del toro herido, recordemos de ese semanario, ¿no?, que decía Spain. En la portada del The Economist, de hace poco más de una década, hemos pasado a ser un pata negra ibérico que se cotiza en todo el mundo. Es todo. Muchas gracias por su atención una semana más. Gracias por seguirnos aquí en La Mirada Económica de OndaCero.es. Un abrazo. La Mirada Económica, un podcast de Onda Cero.